Muy buenas noches, estimado tutor. Mi nombre es Liliana Mora. En este momento vamos a describir sobre los conocimientos científicos en la investigación social sobre los temas de la unidad 1. En la investigación, el conocimiento tradicional, la experiencia científica, podemos decir que mediante estos procesos de pensamiento, el hombre se acopia a las características de la realidad. Es decir, casi todo lo que sabemos o lo que hemos recabado sobre el producto de la observación, las direcciones, todo se transmite por medio de lecturas, televisión, de las medidas tradicionales que hemos adquirido durante largo tiempo. Y en sí, ¿qué es la investigación? Pues bueno, la investigación es un proceso reflexivo, sistemático, controlado y crítico que nos permite descubrir nuevos hechos o datos relacionados a cualquier caso de tipo de conocimiento. En la investigación se puede decir que se pueden hacer varias preguntas como es dónde, cuándo, qué, cómo o por qué. Esto es decir que como que se basa en unas estrategias tácticas y técnicas que nos permitirán descubrir o consolidar ciertos conocimientos para poder recabar la información que será investigada. Bueno, en las características de la investigación podrían clasificar, como primer punto tenemos que se clasifica también en la investigación por adquisición de conocimiento. Este nos habla acerca sobre los aspectos de la realidad, situaciones, por ejemplo, problemas, con el fin de actuar sobre dicha situación. También podemos, en las características, hablar sobre el descubrimiento de los principios generales o las maneras de investigar a partir de resultados, orientaciones o planteamientos. También podemos lograr nuevos conocimientos a partir de resultados anteriores. También podemos plantear que es una metodología que recoge, analiza y registra los datos. Bueno, también en la investigación podemos encontrar el enfoque empírico-analítico. Bueno, este enfoque se refiere a la denominada investigación científica clásica. Esto quiere decir que consiste en plantear situaciones problemáticas a partir de una hipótesis previamente demostradas. O sea, recoge y recolecta información para establecer hipótesis. En los tipos de investigación, bueno, según los métodos que se utilizan, es cuantitativa y cualitativa. En la investigación cuantitativa, usa la recolección de datos para probar hipótesis basadas en mediaciones numéricas o estadísticas a través de un análisis para de esta manera poder establecer patrones de comportamiento y en sí establecer una teoría clara. En la investigación cualitativa, este es otro tipo de lenguaje. En esta investigación se interpreta los hechos, las perspectivas humanistas. Por su énfasis se va en el punto que es el más a investigar el ser humano, las conjeturas. Eh, también podemos apoyarnos, en sí se apoya también en los paradigmas fenomenológicos, la comprensión. Posee una perspectiva etimológica. Esta en sí nos dice que pretende captar modos de cómo las personas actúan y para en sí, a través de eso, poder establecer un punto de partida de investigación. También podemos encontrar los tipos de investigación. Según la naturaleza de los objetivos, estas se clasifican en las siguientes. Encontramos investigación cualitativa, según el objetivo pueden ser exploratorias, también la investigación cuantitativa descriptiva, la investigación exploratoria, la investigación descriptiva, la investigación correlacional, la investigación explicativa y la investigación transversal y longitudinal. En la investigación cuantitativa, según el objetivo, puede ser exploratoria. En sí estudia cuando el objetivo es examinar un tema, un problema, una investigación de estudio, del cual tiene muchas dudas
que abordar antes de llegar al punto estratégico para lograr obtener la información. También puede ser, en lo que es exploratoria, podemos familiarizar los fenómenos relativamente que no conocemos o por lo general estos nos ayudan a determinar una tendencia de poder identificar o relacionar ciertos patrones para obtener la información necesaria. La investigación descriptiva, obtenemos las condiciones, examinamos las condiciones, las situaciones, los efectos que pueden suceder en el entorno. Cada detalle, puede ser prácticas, creencias, todo tipo de situaciones nos ayudarán a llegar a un tema o al tema que en sí nosotros necesitamos terminar o culminar. En la investigación exploratoria. Bueno, en esta investigación exploratoria pretendemos tener una visión más general, como su nombre en sí lo diría. Bueno, este tipo de aproximación a esta visión general nos determina una realidad. Este tipo de investigación que se utiliza especialmente cuando ha sido explorado y reconocido. Bueno, en la investigación descriptiva en este estudio se selecciona una serie de cuestiones. O sea, series de cuestiones que previamente han sido analizadas. O sea, conceptos, ya sean variables, midiendo cada una de estas, aunque cada una es independiente una de la otra, pero nos ayudan en el proceso de recabar información. En la investigación correlacional también tiene como finalidad medir el grado de relación que eventualmente puede existir entre dos o más conceptos o variables que se refieren al mismo sujeto. Ya, en la investigación explicativa, podemos dar a entender el aspecto de la realidad, con un significado referente a una teoría que se da, una teoría sobre los hechos o fenómenos que producen determinadas condiciones, el por qué o a qué razón, a qué causa. Bueno, en la investigación transversal, en esta investigación, los datos de cada sujeto representan el momento y el tiempo. No se puede establecer relaciones causales, porque el factor y la enfermedad se recogen simultáneamente. En sí es adecuada, pero cuando la investigación trata de analizar cuál es el nivel a diversas variables en un momento dado. Y en la investigación longitudinal, en esta investigación se toma una muestra de los sujetos, la misma que será evaluada y a su vez en distintos momentos en el tiempo, o sea, será evaluada en distintos momentos de un tiempo, sea determinado o largo. Ahora vamos a hablar sobre las diferencias que existen entre la metodología y los métodos y técnicas. La metodología, podremos decir que la metodología es en general, se refiere al estudio de los métodos, a los métodos de estudios o de análisis. También representa la manera de organizar un proceso de investigación, de controlar tipos de resultados y de presentaciones que sean posibles, soluciones a un problema que conlleve a tomar decisiones. El método es un conjunto de estrategias y herramientas que se utilizan para llegar a un objetivo preciso. Los métodos científicos conllevan una serie de procesos que ayudan a ejecutar o establecer parámetros de investigación
para comprender el marco teórico que se debe obtener de estos. En las técnicas, bueno, en las técnicas se puede decir que es una forma especial de ejecutar algo. ¿Cómo vamos a ejecutar algo? O sea, es un procedimiento o un conjunto, puede decir, de reglas o normas que establecen un protocolo determinado para poder obtener resultados. En los métodos aplicados en la investigación científica, bueno, para realizar un trabajo de calidad con instinto o investigación científica, el investigador debe presentar un tipo de investigación realizada. Primero que nada tiene que ver con identificarlos. Bueno, para identificarlos, un método utilizaríamos la problemática, las variables, el tipo de hipótesis, la recopilación de antecedentes, las fuentes de información y las fuentes de información, cómo las relacionemos con los temas. Y la toma metodológica que implementemos en el momento de la investigación. En los tipos de método de investigación tenemos los métodos lógicos y los métodos deductivos. En los métodos lógicos, podemos decir que son procedimientos que se aplican para lograr objetivos que los investigadores se propongan en plantearnos un tipo de problemática con el fin de lograr una meta deseada. En los métodos lógicos deductivos, en este método podemos aplicar principios descubiertos a casos particulares o a partir de un enlace de juicios. En el método directo, puede ser una inferencia, una conclusión inmediata, o sea, como un método más directo. Obtiene un juicio de una sola premisa, es decir, que él llega a una conclusión directa sin intermediarios. En el método deductivo indirecto, en cambio, conoce como la inferencia, o sea, la situación o conclusión mediante una forma más formal. En el método hipotético deductivo, en este método podemos decir que este método es una descripción del método científico. Tradicionalmente, a partir de ciertos avances, se considera que esta ciencia partía de la observación y de hechos, de fenómenos que pueden ser comparables. En el método lógico inductivo, en este método permite la formación de hipótesis. De hipótesis a través de científicos que previamente han establecido con demostraciones que nosotros podemos abordar para poder mejorar en el momento de que realicemos nuestra investigación. En el método lógico, por analogía, consiste en inferir una semejanza de algunas características entre dos objetos. La probabilidad de características también en sí semejantes. En los métodos empíricos, estos métodos posibilitan revelar las relaciones esenciales, las características fundamentales del objetivo de estudio, que sea más asequible en el momento de la detección o la sección de este procedimiento práctico. En el método de observación científica, la observación científica como método en sí consiste en la percepción directa al objeto. El objeto que sea a investigación. La observación investigativa es un instrumento universal y a la vez científico. En el método de medición, en la medición hay que tener
en cuenta que el objeto de propiedad se va a medir. La unidad de este instrumento de mediación de sujeto realiza la misma y los resultados que se pretenden alcanzar. Para concluir esto, en la conclusión, por tanto, para una investigación científica sea válida, se requiere la comprobación, y esto quiere decir que haya fundamentos, comprobación de los hechos investigados. O sea, todo lo que le dijimos anteriormente, tenemos que recabar la información necesaria y la conclusión, pues recabar todos los datos previamente investigados. Bueno, los métodos en sí, la conclusión son métodos y técnicas que forman parte del proceso de investigación. Para finalizar, no debemos olvidar que el método científico se basa en la observación, en la realización de una pregunta y en realizar una investigación a fondo, construir una hipótesis, testar esta hipótesis con experimentos, analizar los resultados y planificar la conclusión. Y esta conclusión nos arrojará una hipótesis cierta o una hipótesis falsamente parcial para luego concluir en la realización del informe final. Bueno, y con esto concluimos lo que son los métodos científicos. Un gusto para usted, Liliana Mora.